Bien, bueno, vamos a empezar con la segunda clase de RMN. Nos queda esta clase y una más. En esta clase vamos a ver, como en todas partes de fundamentos de RMN, vamos a ir viendo, es inherente a todo tipo de experimento en RMN que queramos realizar, ver algo de fundamento. Siempre se va a ir agregando algún fundamento de algo que antes no se explicó. La clase de hoy va a basarse un poco en lo que son los pulsos. Ya la clase pasada vimos para qué sirve un pulso de 90 grados, que es el que nos va a dar, en cierta forma, el que nos va a transferir energía al medio, a la muestra, perdón, para que ella nos devuelva, a su vez, la información que contiene. De la clase pasada vimos que los núcleos son los sujetos de estudio en RMN. Esos núcleos tienen una interacción con la componente magnética de la radiación y gracias a esa interacción se van a dar transiciones de baja energía. Las transiciones nucleares son de baja energía y por ende su frecuencia está en el orden de las radiofrecuencias, en el orden de los megahertz. Dado que esas transiciones son de baja energía, tenemos una espontaneidad de transiciones. A temperatura ambiente y a presiones normales de presión atmosférica tenemos transiciones espontáneas, lo que hace que la diferencia de poblaciones entre el estado de menor energía y de mayor energía sea nula. Con lo cual, en nuestro espectrómetro, para lograr que haya una mayor diferencia de poblaciones y por ende ver una absorción de esa energía, después la vamos a detectar como una corriente de imagen, ¿sí? Como una devolución de energía de la muestra del sistema, pero para que haya una absorción, nosotros interpusimos en el instrumento un alto campo magnético. Ese alto campo magnético aumentó la diferencia de poblaciones, o sea, nos generó dos poblaciones, alfa y beta, y ellas se distribuyeron con una mayor preferencia en la de menor energía. Gracias a que el campo magnético tiene un director, se logró la cuantización direccional, o sea, esos niveles energéticos tienen una diferencia de energía y se asocia, según el modelo vectorial, a una dirección. Esa dirección, para que sea la de menor energía, tiene que ser la misma que la que tiene el campo magnético externo, la misma que tiene el B0. ¿Hasta ahí se acuerdan? ¿Sí? Hasta ahí era tomar el tubo y meterlo dentro del equipo. Lo metí, lo dejé en el equipo, se alcanzó la diferencia poblacional gracias al equilibrio térmico y para comenzar mi experimento, para comenzar mi medición, introduje una nueva bobina a la cual se le hace pasar corriente alterna. Esa corriente alterna tiene una alternancia en el orden de precesión de mis núcleos, o sea, en el orden de la frecuencia de giro de mis núcleos. ¿Se acuerdan que el núcleo, considerado como una esfera, va a estar girando sobre su propio eje gracias a su spin y va a tener una frecuencia de precesión que está dada por el campo magnético y por la constante giromagnética de ese núcleo particular. Eso nos genera una frecuencia de precesión tal. Esa frecuencia de precesión es la que tenemos que agregar gracias a la bobina. ¿Sí? Esa bobina, por generar una corriente en movimiento, nos va a generar a su vez un campo magnético fluctuante. Ese campo magnético va a tener una alternancia también en el orden de los megahertz, en el orden de la absorción. Vamos a ver que esto es ligeramente distinto, pero se cumple. Una vez que nosotros apagamos el B1, los núcleos vuelven a ver como condición de menor energía la alineación hacia B0, ¿sí? En la dirección de B0. Con lo cual vuelven a orientarse en favor de B0, liberando la energía que tenían gracias a la aplicación de B1. Esa energía que liberan la hacen por medio de radiofrecuencias, ¿sí? En realidad genera una corriente de imagen sobre la bobina que va a detectarse como una frecuencia alterna. Y eso es lo que nosotros vamos a desglosar en forma de espectro de RMN. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a los esquemas. Teníamos el B0, director del campo magnético, tenemos el vector magnetización macroscópica, que es la resultante de todos los espines nucleares.
El vector magnetización macroscópica lo vamos a llamar como la resultante de todos los espines nucleares, ya sea de hidrógeno 1, por ejemplo, de carbono 13, o en algunos casos de algunas diapositivas el vector magnetización macroscópica va a ser la resultante de todos los espines de un tipo de núcleo de hidrógeno, por ejemplo, o de un tipo de núcleo de carbono. ¿Sí? Es una representación vectorial. El V1 estaba aplicado a una dirección perpendicular. Sabemos que nuestro vector magnetización macroscópica se vuelca sobre el plano XY y cuando el V1 se va, vuelve a estar orientado en Z, ¿sí? A favor del V0. Nuestros núcleos, si consideramos los más importantes para farmacia y bioquímica, tenemos los núcleos que tienen espinum medio, los cuales, si tienen un número cuántico de espinum medio, van a tener un número cuántico magnético, perdón, van a tener dos posibles números cuánticos magnéticos. Esos van a ser más un medio, alfa, y menos un medio, beta. La diferencia de energía entre esos dos niveles está dado por las ecuaciones que nos describen esos niveles, que vienen influidas por el momento magnético orientado en Z y el campo magnético, que a su vez está dado por la constante giromagnética del núcleo en particular, o sea, de hidrógeno 1, que no es lo mismo que hidrógeno 2, por el número cuántico magnético, por h sobre 2pi, por el V0. ¿Sí? Cuando representamos esto como una esfera, tenemos que la frecuencia está dada por gamma por V0 sobre 2pi. El delta E entre los dos niveles energéticos va a estar dado por la diferencia de energía entre esos dos niveles, perdón, entre esos dos niveles energéticos que están orientados en alfa y en beta. Esa diferencia de energía va a estar relacionada con la frecuencia de precesión a su vez. Y esa frecuencia de precesión es la que tenemos que irradiar. Entonces, si tenemos un momento magnético orientado en Z, tenemos un delta E dado los estados discretos. Eso me va a dar una frecuencia de precesión, una frecuencia de giro del núcleo. Luego de la aplicación del V1, vamos a tener la reorientación del momento magnético en el plano XY. Eso se logra gracias a que la energía de irradiación es igual a la energía de los estados discretos y la frecuencia de precesión es igual a la energía con la que irradio. Si no, no hay absorción cuantizada. Cuando apagamos V1, el momento magnético en X e Y desaparece para volver a volcarse sobre el eje Z. Dado que vuelve a los estados de menor energía desde estados de mayor energía hacia menor y viceversa, el delta E de esa transición es igual al que tenía originalmente y es igual al que tenía la energía de irradiación. Y la frecuencia de precesión es la misma. Con lo cual, nuestro núcleo, girando y volviendo al eje Z, va a generar sobre la bobina una corriente imagen que va a tener la frecuencia de precesión de mi núcleo. Si yo detecto cuál es esa frecuencia, puedo detectar mi pico en el RMN. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Nadie tiene ninguna duda de clase anterior ni de los seminarios? Se lo digo porque de acá en más viene un poco más complicada la cosa. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, si no, por favor, en cuanto se empiece a poner oscura la cosa, frénenme y pregunten, ¿sí? No se queden con la duda, porque pueden dar lugar a malas interpretaciones. Bien, entonces ahora sabemos que así es el experimento. Entonces, yo puedo tener la necesidad de analizar hidrógeno, deuterio, carbono, nitrógeno, nitrógeno 15, oxígeno, flúor 19. Puedo tener necesidad de analizar varios núcleos. Entonces, vamos a hacerla más fácil. Vamos a analizar hidrógeno. El hidrógeno, en un campo magnético de 9.4 teslas, precesa a 400, perdón. El núcleo de hidrógeno
en un campo magnético de 9.4 teslas precesa 400 MHz. ¿Sí? La cuenta es sencilla, es 9.4 teslas por su constante giromagnética, ¿sí? Nos va a dar cuánta frecuencia de giro tiene ese núcleo sobre su propio eje. Recordemos que variando el campo magnético nos varía la frecuencia de precesión del núcleo. Entonces, si yo tengo mi hidrógeno en una muestra que tiene carbono, flúor, flúor 19, hidrógeno, o sea, supónganse que tenemos un compuesto que es organofluorado y un fosfato, ¿sí? Tengo un ATP fluorado, por ejemplo. O sea, tengo estos 4 núcleos. Si yo quiero analizar hidrógeno, la frecuencia de mi bobina en B1 tiene que ser la que satisfaga la condición de resonancia. Entonces, supongamos que estamos trabajando ahora en un equipo de 2.35 teslas y yo sé por la tabla que mi hidrógeno va a procesar a 100 MHz, mi frecuencia de irradiación tiene que ser 100 MHz. Cuando apago el B1, lo que yo voy a detectar son 100 MHz sobre la bobina de detección. Ahora, ¿les pasó algo al carbono, al flúor, al carbono, al fósforo o al flúor en mi experimento? ¿Sufren algo? ¿Algún tipo de...? No, no sufrieron la acción del campo magnético, porque sus frecuencias de precesión son distintas a las que tiene el hidrógeno, con lo cual no pueden absorber. Es como si yo estuviera en UV irradiando a 2 sustancias. Tengo una sustancia que absorbe a 315 y otra a 430 y irradio a 430. La de 315 no absorbe, salvo que esté muy pegada y haya solapamiento. En RMN eso no pasa. No hay solapamiento porque las frecuencias están bastante separadas. Puede haber algún núcleo que pueda llegar a suceder, pero no son los casos que nos interesan a nosotros. Entonces, estos núcleos jamás se excitaron, ¿sí? Jamás absorbieron energía. Ahora, nuestro núcleo de hidrógeno, como vieron ustedes en la primera clase, no es único. Nuestro núcleo de hidrógeno tiene una variación de frecuencias de precesión. Esa variación de frecuencia de precesión está dada por el entorno químico, el entorno electrónico, magnético que tiene la molécula. Vieron que no es lo mismo, no precesa la misma frecuencia un hidrógeno que está unido a un oxígeno que la que está unido a un carbono. Con lo cual, si yo quiero lograr que todos los hidrógenos de mi muestra absorban energía, tengo que irradiar con todas las frecuencias posibles. Es como si yo tuviera una muestra de un montón de sustancias orgánicas y quiero que todas irradiarlas. Voy a barrer de 200 nanómetros hasta 600, ¿sí? Irradio en todos los lambdas. Acá pasa lo mismo, yo no sé qué núcleo tengo, no sé exactamente qué frecuencia de precesión tiene mi hidrógeno que está unido a un carbono, que está unido a un cloro. No lo sé, entonces irradio todas las frecuencias para hidrógeno. Sabemos, por orgánica, que los hidrógenos tienen un campo de 0 a 10 ppm. Sea que yo haga mi espectro en un equipo de 7 teslas o un equipo de 12 teslas. Todos van a tener de 0 a 15 ppm aproximadamente, ¿sí? En la gran mayoría van de 0 a 10. Pero sabemos que algún aldehído, algún carboxilo puede llegar a estar un poco más desplazado, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un equipo de 7 teslas, mis hidrógenos en general precesan a 300 MHz, ¿sí? Pero dado que tienen pequeñas diferencias en sus entornos electrónicos, hay un ancho de banda en el cual pueden procesar todos los hidrógenos. Cada uno de los hidrógenos va a procesar una frecuencia distinta, por lo cual ese ancho de banda tiene que ser abarcado por mi experimento. Si yo estoy en un equipo de 300 MHz, 0 ppm y 0 Hz significan 300 MHz. Y mi 10 ppm significan 10 ppm con respecto a ese 0. Si en un equipo de 300 MHz, 1 ppm son 300 Hz, 10 ppm son 3000 Hz. Entonces, estas frecuencias son 300 millones de Hz. Y estas frecuencias son 300 millones, 3000 Hz. O sea que yo voy a irradiar para hidrógeno con ese ancho de 300 millones a 303.000 Hz. Sí.
300 millones de Hz a 300 millones 3000 Hz. Ese ancho de banda. Obviamente voy a aplicar un poquito más para acá, un poquito más para allá para estar cubierto. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo es la onda del pulso. Si estoy en un equipo de 500 MHz, 10 ppm son 5000 Hz. Entonces voy a irradiar de 500 millones de Hz hasta 500 millones 5000 Hz. Y así me aseguro que todos los núcleos de la muestra sean irradiados. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el ejemplo que había dado la clase pasada de fluorescencia. Yo sé que tengo una molécula que es fluorescente, no sé cuánto fluorece, pero sé que es una molécula orgánica. O sea que de 200 a 600 nanómetros va a absorber. Irradio de 200 a 600 y después pongo a 90 grados mi detector y pongo con el monocromador moviéndose a ver cuál es el lambda que está siendo devuelta por la muestra. ¿Sí? Eso es lo que estaría pasando en este caso. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá ya empezamos a poner un poco de color. El campo magnético B1, que habíamos contado la vez pasada que es un campo alterno, es un campo alterno si consideramos el eje Z o el eje Y. O sea, va alternando en Y y va alternando en Z, perdón, en X. ¿Sí? El B1 lo aplicamos perpendicular al Z, lo aplicamos en este plano. Ahora, si yo estoy detectando en Y, el campo fluctúa, sube y baja, es alterno. Si estoy detectando en X, el campo fluctúa, sube y baja. Ahora, para que ese campo tenga una transferencia de energía eficiente, cuando se desarrolló RMN de pulsos, se desarrolló el sistema para hacer que el B1 sea rotante. O sea, mi campo magnético no sube y baja en un eje y en otro, sube y baja alternadamente en un eje y otro. Varía por el coseno de la frecuencia angular de ese núcleo, o de la realidad de la bobina, de la frecuencia de la bobina, por el tiempo aplicado, y en Y según el seno. O sea, el seno varía así, ¿sí? Partiendo de cero, varía así, y el coseno varía así. Entonces yo tengo en un eje, que es el Y, tengo una variación de este tipo. Y en el X, que está para aquel lado, tengo la variación que hace esto. La resultante de ese movimiento, ¿sí?, es que el campo rotante en cuanto al campo magnético gira. ¿Sí? O sea, vectorialmente ese campo magnético está haciendo esto, ¿sí?, en este plano, en el plano perpendicular al Z. Entonces, como gira así, mi vector magnetización macroscópica va a escribir un alejamiento del eje Z hasta acostarse en el plano XY. O sea, hace esto hasta quedar precisando en este eje. Eso se conoce como nutación, ese movimiento. El pulso va a tener que ser aplicado tal que el ángulo de nutación sea el que yo deseo para mi experimento. El que hasta ahora los ángulos que vimos fueron de 90 grados, ¿sí? O sea, un ángulo que haga que mi vector magnetización macroscópica pase de acá a acá, ¿sí? 90 grados. Pero vamos a ver que hay otros tipos de ángulos que se pueden aplicar para obtener distinta información. Ese ángulo va a estar dado o sea, el ángulo que se logra va a estar dado por el gamma del núcleo, por el B1 aplicado, esto es la intensidad de B1, por el tiempo de aplicación del pulso. Típicamente, ese tiempo va de 1 a 10 microsegundos. Con ese rango se alcanza un pulso de 90. ¿Alguna duda? Bien. Los pulsos buscan ser de onda cuadrada. ¿Qué significa onda cuadrada? Significa que tengan la misma intensidad en todos los rangos de frecuencias en los cuales yo quiero irradiar. Si yo tengo variaciones en la frecuencia en lo que estoy irradiando, puede ser que dos experimentos me den distinto o que la comparación entre los espectros que se irradian dos veces sean distintas. O sea, la intensidad entre picos me va variando. Si yo irradio con la misma intensidad, tengo la máxima reproducibilidad en cuanto a la intensidad de picos. ¿Sí? Porque obviamente hay algo que se conoce como homogeneidad de campo,
y va a hacer que cada uno de mis núcleos que estén girando a distinta velocidad sean afectados de distinta manera por cada una de esas frecuencias. Entonces, si yo no reproduzco la frecuencia de irradiación de manera constante en esa zona, voy a tener variaciones en los picos dependiendo de cómo aplique el pulso. De hecho, esto se ve cuando uno aplica pulsos duros o pulsos débiles. El pulso duro tiene corta duración, tiene mucha intensidad, gran amplitud, amplitud es la intensidad, ¿no? Y baja selectividad, o sea, tiene gran ancho de bandas. Se puede irradiar una gran cantidad de frecuencias con ese pulso. El pulso débil tiene larga duración, o sea, se aplica más tiempo para conseguir lo mismo. O sea, lo de corta y larga duración es para conseguir lo mismo, ¿sí? Para conseguir un 90 grados. Si yo quiero conseguir 90 grados con pulso duro, lo aplico corto tiempo. Y hago plac, baja todo. Si quiero aplicar un pulso débil a 90 grados, tengo que aplicarlo más tiempo, ¿sí? Consigo el mismo efecto en más tiempo. Pero tiene más alta selectividad. El ancho de banda es más angosto, ¿sí? Es menos inespecífico. Si yo utilizo un pulso continuo, o sea, aplico un pulso constante todo el tiempo, voy a generar una única línea. Esto le falta el acento. Esas líneas se utilizan para técnicas de desacoplo mononuclear o presaturación de solvente. ¿Ya tuvieron la segunda clase de RMN? Si algunos sí, algunos no. Bueno, el desacoplo mononuclear lo vamos a ver un poco más adelante. La presaturación de solvente, para que se den una idea, es... Supongamos que queremos un espectro de hidrógeno en agua, ¿sí? El agua tiene hidrógenos. La señal de los hidrógenos del agua, como es el solvente, van a estar por el techo. Me van a tapizar con una gran gaussiana todo el espectro y no me van a dejar ver nada. Ahora, si yo aplico un pulso 90 de excitación para hidrógeno y simultáneamente aplico un pulso continuo en la frecuencia de absorción del agua, el agua va a perder su magnetización y en el espectro va a aparecer reducida y me va a permitir ver las señales que estén a los costados de la señal de agua. O sea, probablemente no pueda ver nada en la zona del agua, de los hidrógenos del agua, pero puedo ver a los costados, ¿sí? Eso me permite ver moléculas que están disueltas con un cierto porcentaje de agua. Lo mismo para otro tipo de solvente, ¿no? Si yo tengo algo disuelto en benceno, voy a tener hidrógenos aromáticos, ¿sí? Alrededor de 7. Aplico un pulso de presaturación para benceno y puedo hacer el espectro de una muestra que esté disuelta en benceno con una mínima alteración por el solvente, ¿sí? Bueno, volviendo a los pulsos. Los pulsos tienen esta forma. Si bien se busca que sean lo más cuadrado posible, es imposible que sean realmente cuadrados, por una cuestión eléctrica. Entonces, lo que se va a buscar es analizar estas bandas, ¿sí? O sea, se va a buscar que el rango de excitación esté dentro de esta zona, de la zona más plana posible, de la que tiene menor variación de amplitud o de intensidad posible. Y ahora los que ya tuvieron el segundo seminario de RMN van a entender qué es lo de desacople fuera de resonancia. A algunos les habrá sonado raro lo del desacople fuera de resonancia. Cuando ustedes se lo explican les dicen, bueno, yo necesito aplicar sí o sí una frecuencia de absorción de mi núcleo para que haya una transición cuantizada. Pero sin embargo, si aplico un pulso de desacople fuera de resonancia, puedo desmagnetizarlos. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué puedo desacoplarlos si estoy aplicando una resonancia fuera de la que absorben? ¿Sí? Si yo estoy aplicando una resonancia fuera de la que absorben, esos núcleos no van a poder absorber. Así como en mi primer diapositiva el carbono no pudo absorber, ahora mi hidrógeno tampoco va a poder absorber. La cuestión está en esta forma de pulso. En el pulso fuera de resonancia, yo hago que esta zona sea la que afecte a los hidrógenos, una zona de baja intensidad. Por eso es que hay una pérdida de magnetización débil, ¿sí? Y el acople con el carbono es débil. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Le cierro un poco más, Ford? Bien. Bueno.
Bueno, y los que tengan la clase hoy o mañana y pasado, la segunda clase de RMN, es por esto que sucede, que sucede el esfuerzo. Antes de seguir comentándoles las técnicas de RMN, les comento que hay algo que se conoce como marco rotante. En nuestra descripción vectorial, nosotros podemos estar cómodos describiendo cómo los espines bajan y suben del Z y se van al plano XY. Yo les comenté en la clase pasada que eso es una descripción vectorial de mecánica clásica, que no es la descripción que se acepta, que es la cuántica. ¿Sí? La descripción de mecánica cuántica es la que explicaría todos los fenómenos de RMN y nosotros vamos a utilizar estas descripciones. ¿Sí? Bueno, sumado a la descripción de mecánica clásica, se suma la descripción del campo rotante. En el campo rotante, lo que se explica, lo que en realidad la percepción que se busca tener es que si yo tengo mi spin girando en el eje Z y luego la bajo al plano XY, tomo como punto de referencia la frecuencia de la bobina de excitación. Esa frecuencia la tomo como si fuera mi punto de referencia y de observación. O sea, si yo aplico un pulso 90 con algo que está girando así y gira en el plano XY, si fijo mi lugar de observación, dependiendo de cuál sea la frecuencia de esa bobina, es lo que va a ver que le está sucediendo a mi spin. Por ejemplo, tengo mi spin en Z, lo bajo al plano XY. Si la frecuencia de mi bobina es igual a la de mi spin, lo que va a suceder es esto, en el marco rotante. ¿Sí? Voy a tener un giro y voy a ver esto. En el marco rotante mi spin no se movió, se quedó quieto. ¿Se entiende? Ahora, si mi spin, por alguna razón, tiene una velocidad de precesión más rápida que la del marco rotante, la de la bobina, lo que se ve es que se va desfasando. Entonces sucede esto. ¿Sí? En realidad, lo que vio el marco rotante, o sea, quieto acá, es que esto hizo así. ¿Sí? Varió un ángulo X. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, si mi spin gira con mi detector, no veo nada. O sea, ustedes imagínense que están parados acá. Es como si fuera en una calecita. ¿Vieron la típica calecita que uno hace así? ¿Sí? Bueno, yo soy el spin, me siento acá, ustedes se sientan del otro lado. Si vamos girando, ustedes son el detector, para ustedes no me moví. ¿Sí? En cambio, si yo me voy moviendo un poco, me voy arrastrando, ustedes ven que yo me voy moviendo. ¿Sí? Eso quiere decir que yo estoy girando a una velocidad más rápida que la que están girando ustedes. Pero sí que sería un punto donde siempre se analiza desde un punto de vista, digamos. Es una representación gráfica. En realidad el detector está fijo. ¿Sí? Pero es una representación gráfica para entender qué es lo que le pasa al spin cuando apliquemos pulso de 90 y veamos desacople, veamos partición. Para entender lo que pasa acá, digamos. Si yo tengo, por ejemplo, un núcleo que tiene un delta de 1 ppm en un equipo de 100 MHz, esa muestra está procesando a 100 MHz respecto a la frecuencia portadora, o sea, respecto a 100 MHz. ¿Sí? Vamos a hacerlo más fácil. Procesa a 0 Hz respecto de la frecuencia portadora. La frecuencia portadora son 100 MHz. La de la bobina de excitación. ¿Sí? 100 MHz. Mi núcleo procesa a 100 MHz. O sea, es la situación en la cual yo estoy acá y estoy enfrente de la cosa. Cuando voy girando, no tengo cambio. ¿Sí? Ahora, si resulta que yo tengo a mis costados un hidrógeno, voy a estar acoplado con ese hidrógeno y me voy a partir en doblete. ¿Sí? Ese doblete significa que de la frecuencia central tengo una partición equidistante hacia los costados. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes que son el detector ven que yo me parto en dos y voy haciendo esto mientras voy girando. ¿Sí?
en la descripción, uno de los vectores viene para acá y el otro viene para acá. O sea, frente a ustedes que están girando la calecita, yo hice así. Pero en realidad, esos dos vectores, cuando bajaron al plano X no hicieron esto. En realidad, bajaron y precesaron uno más rápido que el otro en el mismo sentido. ¿Se entiende? Ese último que dijo sería el núcleo y el que está acoplado redondo. Solo un núcleo, estamos viendo un núcleo. Sí, pero sería los acoplados. Sería un núcleo acoplado. O sea, es un, por ejemplo, en el... tenemos... No, ahí va. Sería este caso. Yo estoy viendo el hidrógeno A. ¿Sí? Yo estoy detectando lo A. Este es el hidrógeno A. Y la J de acoplamiento es mayor que 0. ¿Sí? Pero la frecuencia de precisión de ese núcleo es igual a la frecuencia del núcleo. Con lo cual yo tengo un doblete. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a refrescar todos los conceptos. Vamos a pasar directamente a lo que es desplazamiento y acoplamiento. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Se detecta cuando la frecuencia es la misma que la de la bobina? ¿O cuando es distinta? Como si se detecta. Porque estaba girando, ¿no? Sí. Y tenemos como punto de referencia el detector, ¿no era? Sí. Entonces, cuando tiene la misma frecuencia que la que irradia con la bobina, ahí no se detectaría. Sí, se detecta igual. Ah, Lo que pasa es que vos detectás con un desfasaje de 0. no, está bien. O sea, se detecta igual, pero en el marco rotante lo explicás, no se movió. Para tu marco rotante, ese spin no se movió. Está bien. ¿Sí? O sea, no habría diferencia. Siempre los detectás. Si absorbió, lo detectás. Ah, Bien. Vamos a pasar a desplazamiento químico. Ustedes vieron en el primer seminario, todos tuvieron el primero ya. Bien. No, porque con esto de los cortes yo no sé quién tuvo algo, quién no. El desplazamiento se da porque no todos los núcleos tienen la misma influencia del B0, sino que sufren del apantallamiento por los campos inducidos del entorno químico, o sea, el entorno electrónico magnético. Como tienen orbitales cerca de sí, esos orbitales son electrones que se están moviendo. Los electrones tienen carga, una carga en movimiento que genera un campo magnético. Ese campo magnético influye sobre el campo magnético del núcleo, que ve. Entonces, el B0 que está afectando al núcleo, si tiene tipo un campo de fuerza que lo está cubriendo, ¿sí? Lo llevo al torno anime, pero si tiene algo que lo está apantallando, ve menos la influencia del B0, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando hay un orbital electrónico que está cubriendo al núcleo, ¿sí? Ese orbital electrónico puede contraponerse al B0, como en la gran mayoría de los casos, o puede sumarse al B0. Eso hace que la resultante real y lo que nos dé la frecuencia real de precisión de ese núcleo va a ser el campo efectivo. Entonces el campo efectivo puede ser igual a B0 si no tiene ningún tipo de apantallamiento, o sea, si no tiene ningún campo inducido, puede ser mayor o menor a B0. Con lo cual la frecuencia del núcleo X puede ser mayor o menor que B0, la que genera B0. Después vamos a transformar todo a ppms. El mayor delta en frecuencias lo genera este campo inducido. El campo inducido por los electrones nos da un corrimiento muy grande, ¿sí? Porque nos da el mayor corrimiento en hertz, o sea, en frecuencia, respecto del B0. Pero si hay acoplamiento, también vamos a tener un corrimiento del centro de la señal. ¿Alguna duda? Estoy repasando un poco lo de seminario.
si tenemos tres núcleos distintos, cada uno va a ver un B efectivo distinto según su entorno electrónico, ¿sí? Según el campo inducido de cada uno de esos orbitales electrónicos. Por ende, cada uno va a producir una frecuencia distinta que va a generar una frecuencia distinta en la bobina, y por medio de la transformada de Fourier vamos a procesar en forma de frecuencia y normalizar a ppms. ¿Sí? Ahora, si nuestro núcleo está acoplado, si nuestro núcleo no solo tiene un entorno electrónico que lo está influyendo y tiene a pocos enlaces un entorno magnético, ese entorno magnético también tiene una componente de orientación. Este hidrógeno X puede estar en alfa o puede estar en beta. O sea que este hidrógeno, de una muestra que tiene 2 millones de núcleos, una muestra que tiene 2 millones de esta molécula, este núcleo va a estar en 1 millón viendo a X en alfa y en otro millón va a estar viendo a un X en beta. Con lo cual, el B efectivo de cada uno de esos casos va a ser distinto. Si el B efectivo de uno de esos dos estados se suma al campo magnético externo, ¿sí? O sea, si el B0 tiene esta dirección, este va a tener esta dirección, el que está en alfa va a tener esta dirección y el que está en beta va a tener esta dirección, el spin nuclear del hidrógeno X, ¿sí? Si el hidrógeno A está viendo a un hidrógeno X en alfa, el B efectivo va a ser mayor porque este campo se suma al B0, ¿sí? Con lo cual su frecuencia de precesión va a ser mayor, ¿sí? A mayor B efectivo, mayor frecuencia de precesión. Si este A está viendo a un X en beta, la frecuencia de precesión, por ver un B efectivo menor, por restarse, va a ser menor, con lo cual la frecuencia de precesión es menor, ¿sí? Entonces, estos dos spines, si bien responden al mismo núcleo, tienen dos frecuencias de precesión distintas. Lo que mantienen entre sí es el centro de campo, que está dado por un gran corrimiento químico. O sea, desde nuestro cero, el corrimiento químico nos lleva para acá. El desplazamiento químico nos llega hasta acá. El J nos hace esto. Si yo tengo un triplete que está más desplazado, nos lleva hasta acá, y el desplazamiento químico nos hace esto, ¿sí? Siempre en el centro. Pero siempre el J de acoplamiento químico, el acoplamiento nuclear es más chico, ¿sí? Repasando en dp, sabemos que el desplazamiento químico depende del campo magnético aplicado en frecuencia, pero el acoplamiento, la interacción nuclear, no depende del campo magnético aplicado. Es una propiedad del núcleo y de la molécula en sí. Con lo cual, su constante acoplamiento, la transferencia, digamos, el efecto que tiene beta y alfa sobre A, no dependen del campo que yo aplique. Va a ser siempre igual. Esto es lo que algunos no vieron todavía en la segunda clase. Entonces, ahí entiendo qué es lo que pasa acá. Si yo tengo mi núcleo en el cero, en el mismo punto del marco rotante, cuando se acopla, veo que se corrió para un lado y para el otro, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo algo que se parte en forma de cuatriplete y encima está rotando a una frecuencia distinta de la frecuencia portadora, lo que voy a ver es un desplazamiento del centro de la señal en tantos grados, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la diferencia de frecuencias entre esos núcleos. Bueno, acá no lo puse, pero la W menos la W0 es distinto de 0, ¿sí? Es mayor que 0 en este caso y este acá es menor.
Esto se lo estoy contando, le estaba explicando un poquito más para que después se entienda un poquito menos, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Después cuando, digamos, créanme, y después cuando vamos más adelante en las otras técnicas de pulsos, frenen y pregunten, digan, bueno, pero entonces ¿cómo era esto? ¿Sí? O sea, cuando les surja la duda, frénenme y pregunten. ¿Les queda alguna duda de esto? ¿Alguien que...? ¿No? Bien. Bueno, entonces estamos en la detección. Nosotros irradiamos al núcleo, el núcleo precesó en el plano XY, apagué el B1 y ahora vuelve al eje Z. En su vuelta, el núcleo va a expresar sus frecuencias, va a expresar todas las frecuencias. Si yo miro en el marco rotante, la magnetización macroscópica en el plano XY va a decaer exponencialmente con el tiempo. O sea, si mi núcleo hace esto y vuelve, y yo pongo el marco rotante acá, en el plano XY, lo que voy a ver es que el núcleo hace esto, ¿sí? Y en el plano XY su intensidad disminuyó. ¿Sí? Digamos, volvamos a la descripción con el detector fijo. Si yo tengo el detector acá y esto hace así, en el plano XY la intensidad de ese vector fue siendo progresivamente esto, ¿sí? Con lo cual disminuyó el componente en X. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Este es mi sistema vectorial, ¿sí? El vector final es la resultante de un componente en Z, en Y y en X, ¿sí? Si yo tengo mi vector magnetización en Z, quiere decir que en Y y en X no hay nada. Mi componente es 0. Cuando yo paso el plano XY, estoy diciendo que tengo una componente de X y una componente en Y. Entonces, tengo esto. La resultante sería algo así. ¿Sí? Es difícil de escribir, pero esa resultante en mis coordenadas de tanto X, tanto Y y tanto Z va a terminar acá, describiéndose en el plano XY. ¿Sí? Si yo tengo X e Y y tengo tanto X, tanto de Y, o bueno, digamos más fácil, tanto de X y tanto de Y, la resultante sería esto. ¿Sí? Sería el vector acá, 0 de Z, tanto de X y tanto de Y. ¿Sí? Entonces, cuando esa magnetización empieza a crecer en Y, o sea, empieza a volver para acá, supongamos que acá pongamos valores arbitrarios, 10 en X, 10 en Y y 0 en Z, esto va a ir bajando en X e Y, va a ir bajando describiendo una circunferencia, con lo cual es muy difícil describirlo con números. Pero supongamos que lo vemos sin rotación, esto pasa 9, esto pasa 1, esto pasa 8, esto pasa 2, esto pasa 7 y esto pasa a 3. Así hasta que todo esto llega a 0 y esto pasa a ser 10. ¿Sí? Va cayendo exponencialmente, digamos, sigue describiendo una función. Esto sería lo que le pasa a nuestra magnetización macroscópica. Como nuestro detector está en el plano XY, pero no está rotando, como nuestro marco teórico de referencia, y está fijo en X o en Y, lo que va a haber sí es una alternancia de inducción. Entonces va a haber un decaimiento cosinusoidal de la señal. Eso se conoce como decaimiento libre inducido. O sea, se conoce como decaimiento libre porque no hay nada que le evite. O sea, es decaimiento libre porque decae por sí solo. Pero es inducido, lo cual es controversial, digamos, parece contradictorio, pero es inducido por el entorno que tiene el núcleo.
Ya vamos a ver qué cosas del entorno hacen que caiga y que caiga como caiga, como cae. La FID se grafica en función de intensidad en función del tiempo. Pero, gracias a la transformada de Fourier, nosotros logramos desglosar cada una de esas intensidades en sus componentes de frecuencia y detectarlas en función del tiempo, en función de la frecuencia. Tenemos intensidad en función de frecuencia para nuestro espectro de RMN. ¿Estamos? Bien. Todo esto se logra por efecto de la relajación del sistema. La FID decae por procesos de relajación transversal y longitudinal. Esos son los directores de la FID. Son los factores que más nos van a interesar. Pero no son los únicos factores que hacen a la relajación del núcleo. La FID tiene típicamente un tiempo de adquisición de 0,1 a 5 segundos, dependiendo de cuán rápido se relaje el núcleo. El núcleo puede relajarse muy rápido o muy lento. O sea, la relajación significa que toda la magnetización vuelve al plano XY y con la expresión de los acoplamientos. La relajación longitudinal o spin red, en la cual el núcleo vuelve al plano XY, describe el retorno al equilibrio de Boltzmann, ¿sí? Describe el retorno a la situación de menos energía. La relajación transversal o spin red es el tiempo característico en el cual la coherencia de magnetización transversal se pierde debido al desfase de los vectores individuales de spin. O sea, yo apliqué el pulso 90 y en mi marco rotante están rotando junto a la frecuencia portadora. Si se separan, están perdiendo fase, porque ya no giran en fase. Que vayan en fase significa que cuando una intensidad sube en un cuadrante, el spin está describiendo lo mismo. Ahora, si el spin tiene una frecuencia mayor en ese cuadrante de giro, va a tener un desfase de frecuencia, ¿sí? Ese desfase de frecuencia es la expresión del acoplamiento. Ya vamos a ver cada uno por separado. También hay fenómenos de relajación dipolar. Los momentos dipolares de las moléculas, ¿sí? Sea por la electronegatividad de un núcleo, por el orbital electrónico molecular, son campos magnéticos de por sí. Quizás no tienen tanta influencia, o sí, en el delta y en el acoplamiento, pero son campos magnéticos. Como las moléculas típicamente tienen movimiento browniano en solución, esos momentos dipolares están interaccionando tanto consigo mismo, con la molécula propia, como con otras moléculas, por colisión, por pasar cerca, ¿sí? Pero están interaccionando. Y pueden inducir a la relajación. La relajación es una pérdida de energía, ¿sí? Ese núcleo tomó una energía en la irradiación, tiene que devolverla. Así como hay fenómenos radiantes como en fluorescencia, y también hay fenómenos no radiantes, todo fenómeno que ayuda a la relajación del sistema hace que toda la transición al estado de menor energía sea más rápida. Toda colisión, toda interacción va a generar una mayor velocidad de relajación. También existe la relajación cuadrupolar. Los núcleos pueden ayudar de por sí, si tienen momento cuadrupolar, a la relajación. Vamos a ver más adelante qué es esto. También puede haber cierta anisotropía del desplazamiento químico. Lo vamos a ver más adelante, probablemente cuando hablamos un poco de sólido. Pero básicamente, digamos que, para resumir, los deltas de las sustancias no siempre son iguales. No siempre es algo tan constante. Pero ya es hilar un poco fino. O sea, todos estos procesos ayudan a la relajación. Y esa relajación depende de varios factores. La temperatura, el movimiento browniano que puede tener una solución, si es más o menos viscosa,
el tiempo de correlación que tenga en esa solución la sustancia, por temperatura, por viscosidad, por su tamaño molecular, por lo que sea, y todos los otros efectos, ¿sí? Pero es algo que está describiendo a mi sistema. El delta y la J son cosas que en un espectro RMN no van a variar. Por suerte, podemos hacer espectros RMN en los cuales el delta y el J nos dan información inequívoca y son las que siempre vamos a analizar. Pero existen algunas veces en las cuales el sistema nos da información que nos puede interesar y son informaciones de cómo se comporta ese núcleo en un sistema dado. Son informaciones dinámicas, ¿sí? Nos dan informaciones de cómo se comporta en esa situación y cómo no se comportaría en otra. ¿Alguna duda? Okay. Bueno, voy a hacer breve con el tema de interacción dipolar porque, digamos, es algo que lo vamos a charlar para sólido. Típicamente los espectros más difundidos son los de líquido. Los espectros de líquido no sufren de interacción dipolar importante. La interacción dipolar se da cuando las transiciones dependen de la interacción magnética que fluctúa con la correspondiente frecuencia de transición. O sea, es un trabalengua. Pero lo que quiere decir es que la frecuencia de transición puede fluctuar, o sea, nuestro delta puede fluctuar si tenemos interacciones magnéticas que dependen, que son dependientes de esta interacción, de la interacción dipolar. En solución, el acoplamiento dipolar está minimizado porque el movimiento browniano genera una continuidad de estas fluctuaciones de relajaciones. O sea, si yo tuviera mi molécula en el vacío, tendría una frecuencia de relajación única. ¿Qué pasa? En una solución la tengo moviéndose de acá para allá, haciendo movimientos moleculares intrincados, dándose vuelta. O sea que el campo magnético le está afectando de múltiples formas, ¿sí? Y el medio circundante también le va a estar interactuando de múltiples formas. Esas interacciones son lentas comparadas con el movimiento browniano. Por ende, al ser lentas, el movimiento browniano opaca, o sea, la frecuencia del movimiento browniano opaca esas interacciones. Entonces quedan promediadas. Mi señal, en vez de ser una línea discreta, tiene una señal gaussiana, como la típica que se ven en RMN, ¿sí? Ahora, cuando esas señales, cuando uno está en estado sólido, ese movimiento browniano no es importante, de hecho es prácticamente nulo. Entonces, al esas interacciones no estar promediadas, mi espectro no es una gaussiana. Tiene una forma completamente deforme gracias a cómo la posición de la molécula, que está estática, está siendo influenciada por el campo magnético. No va a ser lo mismo que la molécula esté en esta posición que si está así. Por ende, mi espectro deja de ser una gaussiana y tiene una forma dependiente de cómo la interacción dipolar afecta al espectro. ¿Les queda claro? Más o menos. Bueno, igual sobre esto vamos a volver a retomar la clase que viene. El T1, o relajación longitudinal spin-red, es un tipo de relajación que es importante conocer en RMN. Es importante conocerlo porque si yo no dejo que el T1 transcurra, estoy quitando sensibilidad a mi técnica. Vamos a ver por qué es esto. El T1, o la relajación longitudinal spin-red, es el tiempo de recuperación de la magnetización en el eje Z. O sea, cuánto tarda mi detector magnetización macroscópica en estar a su intensidad completa. Eso quiere decir que si yo esperé el tiempo hasta que esto suceda, en mi tiempo de adquisición, adquirí toda la señal. Mi intensidad es máxima, mi intensidad de recolección es máxima. Si yo dejo que pase solo una fracción de tiempo, estoy solo conectando poca información. ¿De acuerdo? Bueno.
Entonces, para poder tener una buena adquisición de datos, tengo que dejar que un tiempo entre pulsos de 3 por T1 o más. O sea, si mi T1 que va a estar en el orden de los 0,1 segundos a 5 segundos, dependiendo de la molécula, en líquido típicamente, si yo no dejo que pasen entre pulso de 90, 5 segundos, perdón, 15 segundos o 20 segundos o lo que sea, no voy a tener toda la información completa del espectro, ¿sí? Voy a estar haciendo pulsos y cortando acá. Voy a aplicar un pulso 90, va a venir esto acá y después voy a adquirir, ¿sí? Voy a tener información limitada de ese sistema. De más está decir que esa vuelta al eje Z depende de cada núcleo. Cada núcleo de cada molécula, por tener un entorno magnético distinto, ¿sí? Por tener posibilidades de interaccionar distintas con el entorno, va a tener un T1 distinto. Los T1 más largos típicamente se ven para carbono cuaternarios. Uno puede calibrar la medición en un instrumento o una determinación con una sustancia que tenga carbonos cuaternarios, ver cuál es el T1 más lento y setear la secuencia de pulsos para que espere a que ese carbono logre volver al eje Z. Como les había comentado antes, la interacción tiene que ver con mi núcleo, el entorno, incluso con el entorno que tiene dentro de la propia molécula. Si graficamos el T1 en función de lo que ocurre en Z, vemos que el T1 va aumentando, ¿sí? Perdón, este le sería la intensidad. El T1, el eje Z, va aumentando la intensidad. Hay varias aplicaciones que si tenemos tiempo se las voy a comentar la clase que viene. Hay varias aplicaciones que se valen del T1 y del T2, que vamos a ver después, para obtener información. Por ejemplo, hay espectrómetros de RMN de baja resolución que no hacen espectros típicos, sino que solo miden T1 y T2. Por ejemplo, miden la cantidad de agua en alimentos o la cantidad de aceite en semillas. Se paran a medir en una frecuencia de hidrógenos alifáticos y miden la cantidad de aceite que hay en una semilla según la intensidad del T1. O sea, miden el T1 y según la intensidad que tengan es la cantidad de aceite que tiene esa semilla, ¿sí? Algunos son más complicados y miden la relación de aceites que tienen. Algunos alimentos pueden saber cuánta agua tienen midiendo el T1 también, ¿sí? Ponen la frecuencia de hidrógeno y miden el T1 para hidrógeno. La medición de T1 y T2 es el fundamento de los MRI, de los tomógrafos de RMN, ¿sí? Bueno, esos tomógrafos de RMN no hacen un espectro de su cabeza, hacen mapas de imágenes. Esos mapas de imágenes están hechos con intensidades de T1 y T2, ¿sí? Miden a una frecuencia completamente general de hidrógenos y miden densidades de hidrógenos en los mapas que hacen de su cabeza, de su rodilla, de lo que sea. Esa es la importancia de los T1, por eso le damos un poco de bola. Para medir T1, lo que hacemos es una secuencia de pulsos. Y esto se lo cuento también para ingresar un poco a hablar de secuencias de pulsos. Hasta ahora nuestros espectros fueron todos pulsos de 90 y adquisición. Pulso 90 y adquisición, ¿sí? Bueno, los espectros son más complicados que esos. Los espectros se hacen con secuencias de pulsos. La secuencia de pulsos para calcular T1 consta de un pulso de 180, o sea, nuestra notación va a tener un ángulo de 180 grados. Voy a generar que mis espines giren, pasen por el plano aquí, sí sigan de largo y empiezan a precesar en el eje menos Z. Se espera un tiempo y después se vuelve a aplicar un pulso de 90. ¿Qué pasa? Tenemos a nuestro vector en Z completamente. Cuando aplicamos un pulso de 180, se invierte completamente. Si nosotros esperamos un tiempo 0 y aplicamos un pulso de 90,
nuestro vector que estaba acá, como nuestro pulso lo hacemos con la bobina que está en el otro campo, al aplicar pulso 90 va a ir a menos I. Lo que se va a detectar en ese caso es una precesión desfasada en 180 grados que nos va a dar un pico negativo. Si entre el pulso de 180 y el pulso 90 esperamos un cierto tiempo, ese núcleo que estaba girando en contra del campo magnético va a tender a querer volver al equilibrio de Boltzmann, va a querer volver por sí solo al eje Z. Entonces yo le apliqué 180, espero un momento y si no espero hasta que llegue acá, lo voy a encontrar a mitad de camino, lo voy a encontrar por acá. Entonces cuando aplico el pulso 90, lo traigo a una situación intermedia donde su componente en el I va a ser menor, porque ya volvió, ya retornó en cierta proporción al Z, con lo cual la intensidad va a ser más chica. Si espero más tiempo, cada vez esta situación se va a ir incrementando en el eje Z, con lo cual cada vez me voy a acercar nuevamente a la situación inicial en la cual mi eje Z, mi vector magnetización macroscópica en el eje Z es mayor y tengo mi intensidad señal mayor. Tomando cada una de las señales en cada punto, lo que obtengo es una curva de este tipo y gracias a la ecuación que describe el T1 puedo calcularlo. Básicamente un experimento de este tipo se vería así, si tuviéramos una molécula con varios núcleos. ¿Sí? Tenemos señales negativas que van pasando, van achicándose, van incrementándose, hasta pasar por cero y después vuelven a subir. ¿Sí? Hasta llegar a ser un espectro normal. Entonces, cuando pasa un tiempo, se está acercando solo al 90 grados, digamos, porque está volviendo. Y vos le aplicás el pulso de 90. ¿Qué pasa? Si está acá y le aplicás pulso 90, vuelve. No, si estás en un pulso 90, pará, me estás preguntando por esta situación. No lo entendí por eso. ¿Por qué situación me estás preguntando? Cuando pasaba un tiempo, Sí. estaba volviendo solo al eje Z, se pegaba un pulso de 90. Sí. No entendí qué pasa. Si el vector magnetización macroscópica está en menos Z, todo alineado, cuando aplicas 90 lo haces girar, lo haces alinear para este punto. ¿Sí? Si esperás un tiempo, ya esa magnetización que te dice que tenés, pongamos un número fácil, 10 espines para abajo, ya 5 te pasaron. Entonces tenés 5 nada más. Entonces cuando aplicas 90, tenés en menos I, tenés una señal más chica para recuperar. Ahora, cuando tenés igual poblaciones, volvés a invertirlas en el pulso 90, con lo cual tenés señal 0. Si tenés 5 y 5, haces esto de nuevo en el 90, en realidad haces esto, te queda en la mitad. Entonces se anulan entre sí. Cuando ya recuperaste la mayoría en el más Z, la señal vuelve a ser positiva. Ahora, cuando recuperás todo el exceso poblacional en Z, ya la señal es la máxima. ¿Sí? ¿O va de nuevo? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Esto, esta técnica es un poco más complicada. Vamos a pasarle largo. De hecho, que pensé que la había eliminado desde diapositivas, se ve que no. Hay varias técnicas básicamente hay varias técnicas para determinar T1. La otra es la inversión esta es recuperación por inversión, esta se llama recuperación por saturación. Tienen cada una distintas ventajas y desventajas. No vamos a hacer hincapié en eso. ¿Alguna duda de T1? Bueno, pasamos a T2. El T2 es la relajación spin-spin, o sea que es la relajación que va a haber cuando tenemos interacciones entre los espines nucleares, y es el tiempo característico en el cual la coherencia de magnetización transversal se pierde debido al desfase de los vectores individuales. ¿Qué quiere decir? Yo estoy girando en Z,
Cuando aplico el pulso 90, en la descripción vectorial, todos los núcleos están en el eje más i. ¿Sí? A medida que pasa el transcurso del tiempo, como cada uno de esos espines individuales tienen una frecuencia de precesión distinta, se va abriendo el abanico según el marco rotante, o podemos, sin el marco rotante, vemos que hacen esto. ¿Sí? Cada uno hace más rápido su voltereta y otro hace más lento la voltereta. ¿Estamos? Ahora, si consideramos un solo tipo de núcleo, dado que tenemos una eficiencia de campo, dado que nuestro campo no es ideal, no todos los núcleos quedan perfectamente alineados. No están todos sobre la línea del más i, están todos ligeramente desalineados en la descripción vectorial. Entonces, por más que todos tengan la misma frecuencia de precesión, o sea, hablando de un núcleo solo, ¿sí? De un núcleo que está unido a un átomo en un entorno particular, por más que todos estos tengan la misma frecuencia de precesión, es mentira que tienen la misma frecuencia de precesión. Tienen una cierta diferencia en su frecuencia de precesión. Una diferencia muy chica, pero tiene una diferencia. Por ende, a medida que transcurre el tiempo van a ir perdiendo de fase. ¿Sí? Va a ir uno girando más rápido que el otro. Esa diferencia es la que me da el ancho de pico. Dado que yo no tengo mi experimento en situaciones ideales, mis líneas no son una línea discreta, son gaussianas, porque el comportamiento es un promedio de comportamientos experimentalmente. Si llevamos toda la situación al vacío, sin interacciones, sin colisiones, con un campo magnético perfecto, podemos llegar a tener una línea discreta, pero no, tenemos con suerte una lorentziana y cuando no, una gaussiana. Por eso se dice que el ancho de pico está relacionado con 1 sobre T2. Y esto, si estoy hablando de ancho de pico, ¿qué me va a estar hablando? ¿De? Precisión es sería el centro de campo, digamos el delta. Estamos hablando de ancho de pico. W. ¿A qué le suena? ¿Qué define la eficiencia? ¿Qué define la eficiencia? ¿La? Tienen no hay muchos parámetros. ¿Eh? ¿Alguien dijo resolución? Bueno, creo que nadie dijo resolución. Pero el ancho de pico me habla de la resolución, ¿sí? Fue una de las preguntas del promocional. El ancho de pico me habla de la resolución. Cuanto más angosto sea un pico, más resuelto va a estar de otro pico que va a estar. Acá en RMN el concepto de resolución es distinto en HPLC. En HPLC mi concepto de resolución es que mis picos estén más separados. En RMN lo que quiero es que mis sistemas estén más separados. Que mi hidrógeno de carbonilo está más separado de mi hidrógeno de metilo. ¿Sí? Pero, no obstante, cada vez uno de esos picos tiene que ser agudos. Entre sí, cada uno de los picos de la partición. El T1 para moléculas pequeñas o medianas, las que típicamente analizamos por RMN en solución, es igual o es más corto que el T1. Perdón, el T2 es igual o más corto que el T1. A mayor movimiento browniano, mayores son los T1 y señales más angostas. ¿Sí? A mayor movimiento hay una interacción menos eficiente. En realidad la interacción se puede expresar menos eficientemente, con lo cual tenemos una relajación más lenta. La relajación más lenta, instrumentalmente, nos permite medir con mayor precisión la señal. ¿Sí? Yo tengo más tiempo para tomar más puntos de medición en mi feed, que viene bajando exponencialmente. Si mi feed hace esto y se corta en 1 microsegundo, tuve muy pocos puntos de medida experimental, con lo cual mi deconvolución de la transformada de Fourier va a ser deficiente. En cambio, si yo tengo un T1 de 3 horas y adquiero durante 3 horas esos puntos, voy a tener en mi espectro RMN muchos puntos para hacer la gaussiana.
O sea, si yo tengo pocos puntos para tomar, siempre voy a ver en cualquier tipo de técnica analítica un achatamiento de pico. Mi pico real, supónganse, tienen esta forma. Ahora, solo va a tener esta forma si yo pude tomar puntos acá, 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 acá. Así. ¿Qué pasa? Si yo tengo pocos puntos para tomar, voy a tomar un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá y un punto acá. Entonces, me va a escribir este punto de acá, este que estaba acá, este que estaba acá, este que estaba acá y este que está acá. Entonces mi pico va a tener una forma así. O sea, con suerte va a ser simétrico. ¿Sí? Perdí sensibilidad. Probablemente si yo tengo ruido, voy a perder resolución. ¿Sí? Tengo todos esos efectos. Por eso, RMN de líquido tiene mayor resolución que RMN de sólido. En RMN de líquido, el movimiento browniano es completamente influyente, mientras que en sólido no tengo movimiento browniano. ¿Sí? Con lo cual la relajación es inmediata prácticamente. Y eso es algo importante cuando voy a tener en cuenta el tipo de técnica que voy a elegir. Porque, ¿a qué voy con esto? Ustedes tienen una muestra que es insoluble, no se solubiliza en nada, tienen que comprar para medirla cloroformo deuterado, ¿sí? Entonces dicen, no, bueno, si yo en el subsuelo de la facultad tengo un RMN que puede hacer sólidos, y yo no tengo limitante de muestra, le mando solo un RMN de sólidos. ¿Qué pasa? Voy a ver que mis señales en sólidos, por más que vamos a ver que hay artilugios para que tengan buena resolución, el RMN de sólidos nunca va a tener la resolución que tiene el RMN de líquidos. ¿Sí? Por más que yo tengo mucha muestra y la mande al RMN de sólidos, siempre me va a convenir solubilizarla y medirla en líquido. Porque la resolución va a ser mucho mayor. Y eso es porque los T1 y T2 son más largos en líquidos que en sólido. ¿Sí? Eso viene aparejado, con todo lo que vamos a hablar la clase que viene, de la interacción dipolar y todas las otras cosas. ¿Sí? Bien. Este es el perfil de T2 en el plano XY. ¿Sí? En el plano XY T2 van decayendo exponencialmente, ya que dan idea de la pérdida de fase. A medida que pasa el tiempo, voy teniendo pérdida de fase. Mi intensidad va decayendo. Este es un esquema de qué es lo que le sucede a T1 y T2 cuando el tiempo de correlación se incrementa. El tiempo de correlación es el tiempo en que una molécula en esta posición, dando giros completamente aleatorios por movimiento browniano, en una solución vuelve a la misma posición y en la misma situación respecto a la inicial. A medida que yo aumento el tamaño de una molécula o que aumento la viscosidad, el tiempo de correlación va a ser más lento. Si yo estoy en glicerol, la molécula no va a tener la misma difusión, no va a tener la misma rotación, no va a tener la misma vibración, por ende va a tener un tiempo de correlación más alto. Entonces vemos que el T1 y T2 que nosotros vemos típicamente hasta este punto es el de comportamiento en líquido, donde un T1 y T2 son ligeramente parecidos. Muchas veces el T2 es menor que el T1. ¿Sí? A medida que nos acercamos a otros comportamientos, el T1 se va incrementando, mientras que el T2 se acorta muchísimo. Si vemos acá, esto que hablamos de pérdida de resolución en sólidos se debe mayoritariamente al T2, a un efecto de T2. ¿Alguna duda? Entonces, resolución y relajación. El T2 está relacionado con el ancho de pico, lo cual nos afecta la resolución. La relajación cuadrupolar también nos va a afectar la resolución. Los núcleos con I mayor a un medio tienen una distribución de carga nuclear lejos de la esfericidad. O sea, ya no puedo, mi descriptor de esfera nuclear ya no existe más, porque tengo un protón que sobró y que me está cambiando el centro de masa, en realidad el centro de carga.
Con lo cual esos núcleos no son esféricos y el T1 se acorta mucho y eso hace que por este efecto que vimos acá el pico se ensanche. ¿Sí? Eso sobre un mismo núcleo. Si yo quiero medir, por ejemplo, el espectro de carbono nitrógeno 14. Si yo quiero hacer espectro de nitrógeno 14 que tiene un 99% de abundancia natural, me voy a encontrar con la complicación de que todas las señales son anchas y no voy a ver nada. Por eso es que uno no suele ver espectros de nitrógeno 14. Porque el momento cuadrupolar es muy alto y nos da señales anchas. Ahora, si nosotros tenemos un núcleo como el de hidrógeno cercano a un núcleo con momento cuadrupolar, vamos a tener lo que se conoce como transferencia de momento cuadrupolar. Es una forma de acoplamiento que nos va a incidir en el T2. Eso va a redundar en un ensanchamiento del pico de hidrógeno. O sea, el hidrógeno no tiene momento cuadrupolar, pero el nitrógeno sí, y se lo va a transferir. Así como se acopla un J, un acoplamiento spin-spin escalar, se va a acoplar el momento cuadrupolar. Y vemos ensanchamiento de pico. Por eso, si vemos un espectro de una sustancia que tiene una amina, los hidrógenos unidos a una amina muchas veces se pueden identificar porque son más anchos que los otros hidrógenos. O sea, comparando la resolución de los otros picos, ese pico es un poco más ancho. Otro factor que afecta a la resolución es la intensidad. A mayor campo, mayor resolución. Esto se ve por la dependencia del delta e independencia del J. ¿Sí? El delta depende del campo porque aumenta en Hertz con el aumento de campo, pero el J no aumenta en Hertz. Lo que se ve es que los picos se angostan y si yo tenía dos picos de dos núcleos solapados, al aumentar la frecuencia, la separación de esos núcleos va a ser mayor en Hertz. Y los J, como no aumentan en frecuencia, van a ser en ppm más chicos. ¿Sí? Lo van a ver en la clase. Van a ver un poco más esto. Van a ver una ejemplificación. También tiene que ver con la estabilidad del B0 y esto se conoce como homogeneidad de campo. Nuestro campo magnético idealmente tiene 4 teslas en todas sus capas, lo cual es mentira. Nuestro campo magnético va a tener todo un gradiente de campo magnético, idealmente va a ser homogéneo y vamos a buscar la forma de que eso sea homogéneo. Pero dado que los tubos tienen distintas imperfecciones, la muestra gira más o menos, la homogeneidad de campo no siempre es óptima. ¿Sí? Con lo cual eso va a producir un ensanchamiento de pico también. Y las propiedades de muestras y sus condiciones también van a influir. Pero estos ya son parámetros más experimentales. ¿Alguna duda de esto de resolución? ¿Sí? Es un factor importante a tener en cuenta cuando uno va a hacer un espectro de RMN o cuando quiere analizarlo. Bueno, ¿alguna duda? Vamos a ver si llegamos. No nos queda mucho. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Secuencias de pulsos. Eso también se los comento más que nada. Hay muchas cosas que se las estoy comentando, no porque tengan que saber y no porque vayamos a decir si yo aplico una secuencia de 90 y una de 180, ¿qué es lo que pasa con el spin y demás? Muchas cosas se las voy comentando para que ustedes vayan incorporando esto y cuando vayan a hacer un RMN no les suene extraño el lenguaje que se usa, ¿sí? Y que sepan que hay distintas secuencias de pulsos de las cuales se pueden obtener distintas informaciones. Por ejemplo, una de ellas es el APT, el Attached Proton Test. Esto es un efecto del acoplamiento heteronuclear. O sea, gracias al APT voy a obtener una información similar a la que se obtiene con SFORD. En SFORD vemos multiplicidad de carbonos. Vemos si un carbono tiene unido un hidrógeno, dos hidrógenos o 3 hidrógenos o es cuaternario. ¿Sí? Eso mismo vamos a ver con el APT. El APT consta de aplicar un pulso 90, dejar un tiempo de delay, dejar que la J se exprese en el marco rotante y aplicar un pulso de 180 que es un pulso de inversión. O sea, apliqué mi pulso 90 y aplico 180 en el plano XY y dejo
Perdón, lo apliqué acá. Y después recién ahí tengo la detección. El efecto sobre los espines es el siguiente. Supongamos que tengo un carbono cuaternario. Si yo le aplico un pulso 90, lo tengo más I. Después de mi tiempo de delay, que típicamente es 1 sobre la J de carbono e hidrógeno, la J de carbono e hidrógeno tiene un rango de 5 a 50 MHz aproximadamente. Yo dejo un tiempo medio de J y si mi núcleo es un cuaternario no va a haber acoplamiento, no va a haber separación de esos vectores, ¿sí? Con lo cual mi vector sigue igual frente al marco rotante, no se movió. Cuando aplico el pulso de 180, el vector va a ser una inversión total. Cuando voy a detectar, lo que veo, como está en menos I, es un desfasaje de 180 grados en su detección, veo un pico negativo. Entonces, si hago APT y veo un pico negativo, digo, eso puede ser un carbono cuaternario. Ahora, si tengo un CH y aplico el pulso 90, en el tiempo de delay, lo que voy a ver es que los J se van a expresar, o sea, estos dos vectores van a girar, uno para un lado y el otro para el otro, en el marco rotante. Y si yo dejo el típico tiempo de delay de 1 sobre J, carbono e hidrógeno, esto va a llegar al eje menos I solito, ¿sí? Por su frecuencia de precesión van a llegar, perdón, por su acoplamiento van a llegar uno a otro solitos al menos I. Cuando aplico el pulso 90, de 180, se van a reorientar en el más I. Y cuando detecto, lo que veo es un pico positivo. En el caso de un CH2, lo que observo también es lo mismo que observé en el caso del carbono cuaternario. Depende de los tiempos, depende de las J que tengan cada uno de ellos, van a llegar al menos I. Al aplicar el pulso de 90 voy a tener un pico negativo. Esto es porque la frecuencia que tiene los J de metilo, los J de metino, los J de metileno son distintas. Por eso es que llegan a distinto punto en cada uno de estos tiempos de delay. Ahora, si tengo un cuadruplete, voy a ver una señal positiva, ¿sí? De todo esto no importa qué es lo que le pasa a cada uno, lo importante es qué resultado voy a tener. Yo voy a tener para este pico negativo, pico positivo, negativo, positivo. Entonces, si aplico APT, voy a tener mi información, una información adicional. Voy a hacer mi espectro típico de carbono, desacoplado con hidrógeno desacoplado, y después aplicar mi secuencia APT. Entonces voy a tener los picos para arriba y para abajo. Y voy a decir, bueno, este era este era el otro, este era el otro. Típicamente voy a tener que tener una presunción de qué es cada uno. ¿Alguna duda? Otra secuencia de pulsos para lo mismo se llama DEPT, Distortionless Enhancement by Polarization Transfer. No importa qué es esto, pero lo que les puedo decir es que el hidrógeno le transfiere cierta polarización al carbono, ¿sí? Parte de su diferencia poblacional. No importa, no le transfiere espines, sino que le transfiere diferencia poblacional. La secuencia de pulsos nos va a brindar una mayor sensibilidad de espectros por este hecho de transferencia de poblaciones, y dependiendo del ángulo con que aplique la secuencia de pulsos, en realidad el ángulo del último pulso, voy a tener distintos resultados. Si yo aplico un pulso final de 45 grados, voy a tener un carbono cuaternario que no se va a ver y voy a tener el resto positivos. Si aplico de 90 grados, voy a tener solo positivo el CH. Si aplico 135, veo 0, positivo, negativo y 0. ¿Sí? Voy a tener distintos resultados para mi carbono. Entonces, si estoy corriendo algo que no sé qué es, que no sé cuántos hidrógenos tiene unido, dado que la integración para carbono no es la misma que para hidrógeno, ¿sí? Yo no puedo integrar y decir tiene tantos hidrógenos unidos, ni tampoco puedo saber cuántos carbonos son, por el hecho de desacoplar. Lo que voy a ver con el DEPT es una simplificación de cuál es cada carbono, ¿sí? Que es lo que tiene unido cada carbono a su geminalmente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si un carbono es cuaternario y no lo veo,
me doy cuenta que ese era carbono cuaternario. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, como última cosa que les voy a comentar hoy, es desacople. En desacople lo van a ver bien en seminario, van a ver más técnicas. ¿Sí? Esto se los comento como complemento de seminario. En el desacople hay un nuevo factor que juega. Tenemos un B0, un B1, que es el que se va a usar siempre para irradiar los núcleos que queremos ver, y tenemos un B2. El B2 se va a usar típicamente para destruir la magnetización macroscópica de un tipo de núcleos, o sea, si estoy viendo carbono 13, voy a destruir la magnetización de hidrógenos, o de un solo tipo de núcleo de una población, de un tipo de isótopo particular. Por ejemplo, estoy viendo hidrógeno y solo desacoplo los hidrógenos aromáticos, o un hidrógeno de los aromáticos. Eso se logra aplicando pulsos de alta potencia con frecuencias mayores a los acoplamientos que quiero desacoplar. Por ejemplo, en carbono hidrógeno, si yo hago desacoplamiento heteronuclear de banda ancha, quiere decir que voy a desacoplar hidrógeno de carbono, por eso es heteronuclear. Y de banda ancha va a ser porque desacoplo a todos los hidrógenos. ¿Sí? Todos los hidrógenos con este tipo de pulso van a perder su magnetización y no van a expresar su acople. O sea, estoy midiendo, aplico un pulso de 90, mi onda cuadrada, mi pulso 90, y detecto con la FID. Si durante la detección y antes, con mi B1, apliqué un pulso de destrucción de magnetización, un pulso de desacople, durante la detección no va a haber acoplamiento. Por ende, mi carbono, que se partía en un doblete porque tenía un hidrógeno unido geminalmente, ahora no va a haber a dos hidrógenos en dos estados distintos. En una situación de acople, mi carbono A ve a un hidrógeno alfa y a un hidrógeno beta. ¿Sí? Con desacople, mi carbono A no va a haber ni a alfa ni a beta, va a haber a una población numerosa de hidrógenos que no tienen una orientación definida. ¿Sí? Por ende, la resultante de todos esos campos magnéticos de cada núcleo no va a generar una frecuencia característica de precisión de ese carbono. ¿Sí? Se va a unificar y ese carbono va a precisar como si no tuviera acople. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entiende? Una cosa. Yo les recomiendo... Estamos haciendo las teóricas en función de que se complemente con los seminarios. Fíjense que fui intentando obviar, si bien repetí diapositivas de seminarios, fui intentando obviar cosas de seminarios porque sé que se dan con mayor énfasis en seminarios. La idea para tener que tenga una idea global de RMN es que complementen seminarios con los teóricos. Obviamente sería más que ideal que lean el libro. ¿Sí? Es muy difícil dar un promocional solo con diapositivas. Si bien todos sabemos que nosotros hacemos cierto hincapié en las cosas para orientarlos a ustedes y que tengan ideas particulares, el libro siempre es el mejor complemento. ¿Mm?